Hola, bienvenido a una nueva sesión de los bienes científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales. En primer lugar, me alegra mucho ver esta sala del edificio de gobierno de la universidad muy completa y de gente joven, de estudiantes. Por cierto, me recuerdan que los que estáis usando el pasaporte cultural, pues tenéis en la puerta de esta sala para que cargáis el código QR para que os cuente como actividad del pasaporte cultural, aquellos que uséis el pasaporte cultural. Bueno, entrando ya en materia, esta es la sesión número 99 de los bienes científicos, la última también de este cuatrimestre y de este curso académico. Ya volveremos el curso académico que viene, y tenemos el placer de contar con José Carmelo Ruiz Rejón, que es catedrático en genética de la Universidad de Granada, y que una presentación más exhaustiva la va a hacer el catedrático también de genética de nuestra universidad, Rafael Lozano, que me acompaña aquí en la mesa a la izquierda junto al ponente. Este bienes científico, como sabéis, cada bienes científico lo dedicamos a una titulación. Pues este bienes científico está dedicado obviamente a la titulación de biotecnología. En fin, estamos seguros de que será muy interesante en este año de la conmemoración es el nacimiento, el bicentenario del nacimiento de Mendel. Pues que con José Carmelo pues vamos a tener una charla muy interesante. Sin más, le doy la palabra al catedrático Rafael Lozano para que haga una presentación de nuestro ponente. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Muy bien, buenos días. Me alegra no solo ver alumnos, sino ver a compañeros del área de microbiología, profesores de otras áreas, lo cual constata una realidad, y es que los principios mendelianos no solo son o no solo fueron importantes para el nacimiento de la genética, lo son ahora o constituyen ahora la base de otras muchas disciplinas científicas, y es por ello que a mí me parece que esta conferencia es más oportuna que nunca, no solo porque conmemora los 200 años del nacimiento de este monje agustino, sino porque sus trabajos, además de poderosos en el diseño experimental en el siglo XIX, hoy día, como digo, forman parte del conocimiento que debe tener cualquier biotecnólogo, cualquier biólogo en general, especializado en cualquier disciplina del ámbito de la ciencia de la vida. No es posible entender hoy día la biomedicina, que sé que a muchos de vosotros os apasiona y os gustaría dedicaros a ella, sin conocimiento genético. No es posible. Si alguien lo duda, va por mal camino. Así que, por favor, formaros bien en los principios mendelianos, que hoy día son de total actualidad y, como digo, son los pilares de muchas de las disciplinas biológicas de nuestros días. Y nadie mejor que para hablarnos de la relevancia y de la trascendencia de los trabajos de Mendel que el profesor Carmelo Ruiz Rejón. Carmelo pertenece, cuando tratamos de buscar a alguien que os pudiera impartir, esta conferencia, yo ante todo tenía claro que debería ser un buen genético. Y buenos genéticos, no creáis que hay tantos en España. Hay muchos biólogos moleculares muy buenos, pero con un profundo arraigamiento en la genética no hay tantos. El profesor Ruiz Rejón se formó, a mi juicio, en una de las pequeñas pero más genuinas de las escuelas de genética, que era la que dirigía el profesor Manuel Ruiz Rejón, ya jubilado. En el ámbito de esa pequeña escuela, que éramos muy poca gente, nos formamos doctores que hoy día estamos casi todos ubicados en el mundo científico, en el CSIC, en la universidad, y a casi todos nos inculcó el valor, la trascendencia de la genética per se, del análisis genético, de esto que muchas veces los profesores de la Universidad de Almería hacemos hincapié, ¿vale? Las moléculas están muy bien, pero las moléculas son el resultado de unos patrones de herencia. Y el profesor Ruiz Rejón, sin duda, después de esa formación, lo que ha hecho es formar uno de los grupos más relevantes en el estudio de procesos biológicos complejos desde una perspectiva genética y molecular. Es uno de los principales investigadores, yo creo que a nivel europeo y mundial, en el estudio del ADN no codificante, este ADN que está ahora tan de moda.
Con él yo adquirí muchos de los conocimientos que hoy he podido tener, de cromosomas, de ADN repetido, de ADN ribosomal, de estructuras complejas de la célula, etcétera. Y lo que mucha gente le tenemos en el ámbito de la genética es mucha envidia al profesor Ruiz Rejón y a su grupo, porque ha sido capaz no solo de abordar procesos biológicos y genéticos complejos, sino hacerlo en una variedad de organismos modelo muy amplia. Y esto es de un valor, de una valentía y sobre todo de una dificultad extrema, desde las monocotiledóneas, desde las plantas hasta los moluscos, llegando a los peces teleósteos y a los humanos. Todos esos modelos son objeto de trabajo, o lo han sido en el haber del profesor Ruiz Rejón y del grupo que dirige en la Universidad de Granada. Le agradezco sinceramente, Carmelo, el que hayas podido venir, porque como os decía al principio, nadie mejor que él para hablarnos de Mendel en su etapa pretérita, en la trascendencia que hoy tienen sus trabajos y la relevancia y trascendencia que tendrán en el futuro. Así que con él os dejo. Muy bien, gracias Rafa. Y a continuación pues va a empezar la ponencia de Carmelo. Bueno, o usar alguno de los de ahí. Buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días. Bueno, lo primero, daros las gracias a la Facultad de Ciencias Experimentales por esta invitación que yo he atendido gustosamente, porque venía a Almería para mí y saludar a gente conocida y gente que han estado conmigo tantos años, siguen estando, pues para mí es un placer realmente venir a Almería. Y, perdón, ¿no se me oye? No se oye. Es mejor al lado del micrófono, aquí, si me oye. Es que a mí me gusta moverme. No me gusta estar detrás de esto. Bueno, pues digo que para mí es un placer estar aquí y es un honor haber escuchado las palabras que me ha dedicado Rafael Lozano. No creo que me merezca tantos halagos como me ha hecho Rafa llegar, pero el doctor Lozano, pero que se lo agradezco. No, él sabe que se lo agradezco por, como dirían, vicariamente. Él me entiende cuando quiero decirlo de vicariamente, ahora que está... Bueno, creo que son inmerecidas. Lo único que hemos hecho ha sido durante 42 años trabajar en lo que nos ha ido ofreciendo las circunstancias, muchas veces impuestas, y hemos procurado pues hacerlo lo mejor que hemos podido. Es lo único que hemos hecho. Yo le agradezco sus palabras, que ya digo que creo que no me las merezco. Bueno, la charla de hoy, pues como ya ha dicho el señor decano, bueno, está dentro de los viernes culturales, pero es que este año se cumple el 200 aniversario del nacimiento de Mendel. Y, pues bueno, con motivo de esto, pues hay una serie de actividades. Nosotros en Granada vamos a publicar un libro, vamos a hacer una exposición y esta conferencia pues viene muy adecuada para este punto. Y, como dice el profesor Lozano, Mendel, aunque Mendel nace en el siglo XIX, y con él se desarrolla la genética, pero la genética, el hombre venía usándola sin saber que estaba usando genética, pero venía usándola, ahora lo vamos a ver, y en diversos aspectos. Yo, como veis, he puesto Mendel igual a genética. El título lo he cambiado un poco, porque claro, cuando alguien escucha Mendel, enseguida la palabra que asocia es genética. Es decir, Mendel es la genética. Y Mendel, pues, mi charla va a ser en el ayer, en el hoy y en mañana.
el ayer sería, que para mí sería como actualidad, Watson y Crick y los cromosomas, pues con eso empezamos nosotros. Y hoy es la secuenciación, hoy todo el mundo hace secuenciación, ya sea de genomas, de lo que hace todo el mundo en todos los organismos. Y el mañana pues la terapia génica o transgénico o lo que pueda deparar en el futuro. Vamos a verlo un poco. Bueno, lo primero, mira, ¿esto cómo se hace? No sé cómo pasa esto. Mira, yo quiero a que reflexionemos un poco. La cuestión es que desde el lenguaje científico, mi charla va a ir un poco en este sentido, desde el lenguaje científico sucede que de vez en cuando una palabra tiene mucho éxito en el lenguaje normal. Es decir, hoy no estamos, todo el mundo habla de PCR. Claro, si son acrónimos, es un acrónimo, PCR, todo el mundo. ¿Te ha hecho la PCR? Pero nadie sabe lo que es una PCR, evidentemente, o el 99% no sabe lo que es la PCR. Y COVID, pues todo el mundo ha cogido el COVID. Claro, son acrónimos, fíjate, son acrónimos de palabras que resultan de las siglas de otras palabras. Sin embargo, una palabra que pareciera un acrónimo, como gen, que tiene 3 letras, mucho más fácil que COVID, pues es una palabra con sentido, ¿sabes? Del griego que significa origen, nacimiento. Y es una palabra que da lugar a como he puesto, el gen más la ética, aunque dicen que no los científicos, lo de la ética lo tenemos un poco olvidado, da lugar a la genética. ¿Vale? Es decir, mi charla va a ser sobre uso de la genética. ¿Vale? La genética no como tal ciencia comienza con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, para veremos. Mendel publica sus trabajos y nadie le hace caso. Nadie, ni el mismo Darwin, que le mandó su trabajo, ni lo abrió ni lo miró. Pero el hombre había hecho antes genética, pero lo que pasa es que no sabía que estaba haciendo genética. Hay una genética premendeliana humana, por ejemplo, en el Talmud, que es el libro de costumbre y uso en los judíos, pues había una regla que es que cuando el tercer hijo de un matrimonio, sabéis que los judíos se hacen la circuncisión, moría desangrado, ya tardaban un poco en darse cuenta, pero al cuarto ya no lo hacían la circuncisión. ¿Por qué? Porque para que no muriera desangrado. Pero al cuarto, los 3 primeros no pasaban. El médico Maimónides, que es un judío cordobés, andaluz, pues se dio cuenta que la hemofilia, que todos sabéis lo que es la hemofilia, pues la heredaban los niños de las madres. Él no sabía, creo que la heredaban de las madres. Lo que demostró el primer caso de la herencia de un gen, de un carácter en humano. Es decir, que antes de Mendel se sabía algo ya de genética. De hecho, todas las religiones prohíben los matrimonios consanguíneos. ¿Por qué? Porque se sabía que en los matrimonios consanguíneos se podían producir homocigosis para enfermedades letales, deleterias, tal. Lo que pasa es que de vez en cuando alguien, los más listos, se saltaban las reglas. Por ejemplo, los faraones tenían cruzamientos consanguíneos. Y no hay que irse más lejos, la casa de Austria, como veis, pues también tenían cruzamientos consanguíneos. Así terminaron, evidentemente. Carlos II pues estaba con un coeficiente de consanguinidad muy alto y el pobre era estéril, le pasó de todo. Así que la consanguinidad sabían que era perjudicial, pero bueno, había gente que se la saltaba porque le interesaba, evidentemente. Pero antes de esto, a ver, el hombre utilizaba la genética, sin saber que hacía genética, para mejorarlo y producir nuevos cultivos. Es decir, la genética tiene una importancia vital en el desarrollo de la humanidad,
porque hace que el hombre pase de ser sedentario a nómada a sedentario, porque permite el cultivo. Principalmente hace entre 8 y 10.000 años se produce la domesticación de 3 plantas que hoy siguen siendo la base principal del sustento de la humanidad. Uno es el maíz en Sudamérica, otro es el trigo en Medio Oriente y otro es el arroz en China. Hay también arroz en el sur de la en África. Curiosamente, ¿vale? No sé. Los nervios. Era ajeno aquí, creo yo. ¿Sí? Curiosamente los 3 son cereales. Fíjate, los cereales parece que tuvieran algo, el trigo, el arroz y el maíz son 3 cereales. Y parece que tuvieran los cereales algo que le hace más favorable para la domesticación. Vale. Bueno, pues vemos que la genética sigue su curso histórico. Vale, gracias. A ver. La cuestión es que, bueno, en la Edad Media la religión prohíbe los experimentos, la religión católica, cristiana, prohíbe los experimentos en humanos, con lo cual la genética o la medicina cuesta bastante trabajo desarrollarlo durante la Edad Media, sino que le pregunten a Miguel Servet el problema que el hombre que tuvo, lo sabéis, ¿no? Miguel Servet, el médico que estudió terminó quemado por la Inquisición, así que había bastantes problemas en aquel tiempo de hacer cosas experimentales, ¿no? Pues bueno, pues se ha ido otra vez. ¿Esto? Sí, Fernando. La cosa es tuya. No le he tocado yo a esto, ¿eh? Ahora. Oye, se la ha visto, se cambia de color. Bueno, como los guisantes de Méndez, que también cambian de color. No, y cambia, se pasa oscuro. Bueno, a ver, lo que quería decir es que la genética humana realmente no avanza mucho en este tiempo, pero lo que sí se desarrolla mucho es la técnica de la hibridación. La hibridación en plantas, el cultivo de las plantas. Ahí, aunque aparentemente empieza a haber bastante desarrollo, empieza a haber bastante estudios sobre plantas y la mejora de plantas. El primero que hay de referencia puede ser Rudolf Jacob Camerarius, que a ninguno nos suena, evidentemente, pero fue el primero que publicó un panfleto donde se dio cuenta que había en las plantas también se reproducían sexualmente, una novedad, y determinó los órganos sexuales en las flores. Cosa en el siglo XVII, es decir, tardamos bastante tiempo en llegar a deducir esto. Y este hombre que lo he puesto aquí, Thomas Eastman, que era también sacerdote, qué curioso, también trabajó con variedades de guisantes. Es decir, Darwin Mendel no fue el primero que trabajó con guisantes. Hubo previamente gente que ya había trabajado con guisantes. Era inglés y cruzó variedades de color rojo, pone naranja y verde, pero no llegó a ninguna conclusión. ¿Vale? ¿Dónde seguro que lo mete la pata atrás? Pero el hibridador más importante que hay y que todo el mundo, además Mendel lo coge como referencia, porque Mendel no se consideraba genetista, Mendel se consideraba hibridador, era cultivador, él cultivaba, no hacía gente. Pues, y quien toma como referencia a Mendel es este hombre, a Karl Reuter. Karl Reuter es el alemán, como su propio nombre indica, pues resulta que era el Pope, podríamos decir, era el que dirigía la hibridación en toda Europa. Y curiosamente, esto lo dicen los alemanes, porque Mendel no era alemán, era austriaco, pues dicen que llegó a deducir la primera ley de la uniformidad de los híbridos. Pero bueno, la verdad es que está ahí, que nadie le hace mucho caso a eso, ¿no? A que sea la... Y entonces,
ahí estábamos en ese momento del siglo XVIII. Karl Reuter era, en el trabajo de Mendel original, cita 4 hibridadores. Uno de ellos, Karl Reuter, como el que dirigía toda su investigación. Esto lo pongo aquí porque, mira, para que luego nos acordamos de algo. Porque, claro, en ese momento, ¿qué teorías existían sobre cómo se producía la herencia en los organismos? Realmente nadie sabía cómo se producía la herencia en los organismos. Pero había pues 3 teorías que explicaban más o menos cómo se podían producir la herencia de padre a hijo. Uno venía de la Grecia clásica, fíjate, que se mantenía. Era la teoría de la pangénesis. Curiosamente, es la teoría que Darwin acepta como teoría de la herencia, tiene un problema. Y es que, dice, la pangénesis es que cada órgano, y estructura del cuerpo hace una gémula y la envía a la célula reproductiva, y esa unión de gémulas del padre con la madre dan el individuo. Eso tenía un problema, y es que las características se mezclan, con lo cual la herencia era mezclada, cosa que Mendel demuestra que no es mezclada, que es particular. Otras teorías que se desarrollan en ese tiempo es la epigénesis. La epigénesis significa que se origina a partir del desarrollo de un principio amorfo, es decir, hay un principio amorfo que no se conocía cuál era, el cigoto podríamos decir, y a partir de ese, como consecuencia de los cambios que se producen tras la fecundación, pues se producía el individuo adulto. Y otro era el preformacionismo. Esta era todavía una teoría un poco más difícil de creer, porque lo que decía es que dentro de los espermatozoides iba ya el homúnculo dentro. Es decir, había un hombre ya pequeño allí dentro del espermatozoide y estaba esperando a entrar en el útero para desarrollarse. Imaginarse lo que significa eso. Significa que todos los hombres y las mujeres de toda la humanidad ya estarían incluidos en el primer homúnculo, porque no quedaría más remedio. Eso era una teoría bastante. Era como las muñecas rusas, una dentro de otra. Pero claro, hasta el infinito. Pero eso sería bastante complicado. Bueno, pues este era el estado que había premendelianamente. Es decir, premendelianamente había hibridadores que hacían hibridaciones, y Mendel lo que hacía era hibridar plantas. Y bueno, Mendel, como ha dicho el profesor Lozano, era un monje agustino, hijo de agricultores, que no le quedó más remedio que dedicarse, como en aquellos tiempos, para ser sacerdote, porque tenía la vida asegurada, podríamos decir, entre comillas. Con 21 años entró en el monasterio y fue ordenado sacerdote. La ventaja que tuvo es que lo mandaron a la universidad, desde el monasterio lo mandaron a la universidad, y estudió una cosa que le va a distinguir de todos los hibridadores, que es que estudió matemáticas. Y parece que no, pero las matemáticas son fundamentales en la ciencia. Fundamentales no, en todo. Las matemáticas son fundamentales. Y ciencias generales, bueno, quería ser médico y tal. Bueno, presentó sus trabajos en una sociedad científica y los publicó con el nombre de Experimentos sobre híbridos de plantas, que era, él no hablaba de leyes, hablaba de experimentos de hibridación, no decía otra cosa. Los que hemos inventado las leyes de Mendel hemos sido nosotros ahora. Y no hablaba de genes, no hablaba de fenotipos, no hablaba de nada. Eso todo surge a posteriori. Hablaba de caracteres era pues, liso, rugoso, amarillo o verde, y de características, son nombres de elementos como los genes, los que determinaban a las entidades hereditarias separadas. Es decir, decía que había entidades que eran las que producían la herencia. Ya os digo, publicó el artículo y se murió. La fama de Mendel es fama póstuma, porque en su vida nadie le reconoció nada. Hizo 40, en la siguiente transparencia, todavía existe el manuscrito original de Mendel, que estaba en el convento, y en la Segunda Guerra Mundial los nazis se lo encontraron tirado en la papelera, porque y alguien lo guardó
se lo llevaron a Alemania y han tenido un juicio y se lo han recuperado ahora la familia, es decir, ahora sí pertenece a la familia. Ese es el manuscrito original que lo tenéis arriba de Mendel. Ya os digo que existe y en un museo que hay en la ciudad de Brno, pues ahí lo tienen depositado. Bueno, será fotocopia. Bueno, pues nosotros hemos llegado a determinar o a concluir la ventaja de Mendel, que aplica las matemáticas. Aplica las matemáticas a los experimentos. Y él saca unas proporciones que hasta ese momento nadie había sacado. Y con esas conclusiones matemáticas, de reglas matemáticas, pues dice que ese es el modelo para todas las herencias de todos los caracteres. Es decir, en las proporciones mendelianas, el ajuste que tienen que seguir la herencia de los distintos caracteres fenotípicos. La primera ley de Mendel, que si os acordáis, Karl Reuter dice que la ha hecho, era la de la uniformidad de la F1. Es decir, he puesto un sello para que veáis que Mendel, pues, ya se le hace caso en algunos ámbitos, ¿no? En el de la filatelia, lógicamente. Como veis, la F1, que la tenéis, no sé dónde se le puede poner, pues la F1, no sé. La F1 es idéntica y a uno de los parentales, entre sí y a uno de los parentales. Bueno, pero Mendel cruzó la F1 entre sí y encontró que en la F2 la razón era 3-1, 3 el fenotipo dominante y 1 el fenotipo recesivo. Y eso decía que era la regla que tenía que salir todos los cruces. Ahora comenzaremos de eso. Y Mendel hizo un poco más en profundidad, que no cruzó solo un carácter, sino que cruzó individuos que llevaban dos características diferentes. Es decir, cruzó amarillo y pequeño y verde, bueno, amarillo y liso y verde y rugoso. Y cruzó esas dos características en la misma semilla. Y aparecía en la proporción 9, 3, 3, 1. 9 amarillos lisos, 3 lisos verdes, 3 lisos rugosos y 1 verde rugoso. Esas eran las proporciones mendelianas de la F2 del cruce entre los híbridos de la F2. Y a eso se tendrían que ajustar todas las herencias de los individuos, de especies que hibridaran. Resulta que a él le mandó el trabajo a Karl Reuter. Karl Reuter no le hizo ningún caso y le dijo: compruébelo usted con otras especies. Y lo comprobó con otra especie, una especie que se llama Hieracium, una planta, Hieracium, y intentó hacer los cruces y no le salió, con lo cual quedó un poco también desprestigiado por eso, no le salió las proporciones. Pero lo que no sabía Mendel ni Karl Reuter es que Hieracium tiene un tipo de reproducción que no es sexual, que es apomística, con lo cual no le podían salir los resultados de ninguna forma. Y claro, y le dijeron: pues si no te salen con Hieracium, pues no has demostrado nada. Entonces, ya os digo, pasaron 35 años sin que nadie hiciera caso a los experimentos de Mendel. Pero la historia sigue con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Otros hibridadores, otros botánicos, que no eran genetistas en absoluto, como era de Vries, que Hugo de Vries pues había sustituido a Karl Reuter en la cosa de la hibridación en Europa, era el que más sabía, podríamos decir. Karl Corren, que eran hibridadores, todos estos eran hibridadores, es decir, eran un poco biotecnólogos, pero en el siglo XIX, porque hacían cruces dirigidos de plantas con fenotipos que querían estudiar. Eran los biotecnólogos del siglo XIX. De Vries publicó un artículo con las proporciones mendelianas, pero se dio cuenta que antes Mendel ya había publicado esas conclusiones y reconoció que él la había encontrado, pero que previamente Mendel ya la había visto. Corren hizo igual y Selmas también. Es decir,
en ese momento es cuando todo el mundo le da la importancia a las leyes de Mendel, a los experimentos de Mendel. Bueno, pues ahí se produce, cuando realmente, si os dais cuenta, Battenson, que era inglés, aquí, aunque parezca mentira, había una lucha ingleses contra alemanes, alemanes contra austriacos. Ahí la ciencia se hace por humanos y los humanos nos peleamos unos con otros. No hay los días de hoy son evidentes, ¿no? Entonces ahí también había, hasta que Battenson no tradujo desde el alemán al inglés el trabajo de Mendel, pues no le hicieron mucho caso. Entonces Battenson en 1902 publicó el trabajo original de Mendel desde el alemán al inglés, que luego es la traducción que todo el mundo hemos utilizado, porque claro, el inglés es mucho más fácil de traducir que el alemán. Yo se lo he dado a leer el manuscrito original de Mendel a un alemán nativo y no lo entiende, así que es un alemán además del siglo XIX que no. Bueno, Battenson acuñó el término genética para designar la ciencia, es decir, en ese momento, en 1905, los fenómenos de la herencia y de la variación, es decir, cómo se produce la herencia y la variación, porque lo más importante aquí es la herencia, pero tiene que haber variación en los caracteres fenotípicos, debe haber alternativas en los caracteres, eso hay que tenerlo en presente. Curiosamente, Johansen, que era danés, y seguramente lo habéis estudiado cuando se estudia la genética cuantitativa, pues es un tipo de herencia también mendeliana, que ahora nos referiremos un poco, acuñó el término de gen. Surgió la genética antes que el gen, aunque nosotros ahora utilizamos más el gen que la genética. Pero fue el primero que era una abreviatura de la palabra pangenes. Si acordáis, una de las teorías de la herencia se llamaba pangénesis. De Vries, que era otro que hemos visto, utilizaba los pangenes, la palabra que utilizaba era pangenes, y Johansen lo cortó a genes, que es mucho más fácil, es un acrónimo, como decíamos antes. Bueno, pues en ese momento surge la ciencia de la genética. Pero la ciencia de la genética tiene 100 años, no tenemos nada más que 120 años de recorrido como tal ciencia. Claro, una de las cosas primero que se dieron cuenta es que había mutaciones. Otra palabra que ha tenido un éxito desde la genética al lenguaje normal. Todo el mundo dice, es una mutación. Todo el mundo dice, es una mutación. Todo el mundo, le achacamos a las mutaciones cualquier cosa. Mutación es otra palabra que es cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. Evidentemente, segregación quería decir pues, combinación de caracteres, o recombinación es recombinación de genes. Bueno, uno de los organismos modelos que el 50% de lo que sabemos, si no más, en genética se lo debemos a este organismo, es Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, que fue el organismo modelo que se utiliza y se sigue utilizando para llegar a conclusiones genéticas. Y hubo un señor americano, Thomas Morgan, que se dedicó a estudiar Drosophila en un laboratorio y empezó a estudiar mutantes de Drosophila. Él publicó 61 mutantes diferentes en el fenotipo y en cromosomas de Drosophila melanogaster. Aquí tenéis algunos, pues el fenotipo de arriba es normal, mirad, pero acá el de la derecha es de ojos sepia, que se llama, aquel tiene la ala cortada y las caetas diferentes. Este tiene también el color del ojo es ¿cómo se le diría? Brown. Este es bar, fijarse que el ojo lo tiene muy reducido, y el otro es ebony, que es que la mosca tiene de color negro, cuando normalmente es color amarillo. Es decir, se estudia un montón de mutaciones. Pero lo pongo como referencia, en 1985 se publica un libro, Lindley, en el que ya se reconocen 4.000 genes y 9.000 mutantes, y esos genes se reconocen por mutaciones, y 9.000 reordenaciones cromosómicas. Es decir, mirad el incremento que se produce en el conocimiento de la variación que en la naturaleza dentro de un organismo como es.
el Drosophila. Bueno, esto, aunque, bueno, ¿y qué significa? Pues se dieron cuenta, esto ya Darwin, es un poco colateral, pero Darwin había expuesto la teoría de la evolución y decía que era gradual, es decir, poquito a poco. Sin embargo, lo que se veía en 1900 y 1905 es que los cambios no eran graduales, sino que cambiaban de fenotipo rápidamente y había mucha variación. Entonces, Darwin también tuvo muchos problemas. Dijeron, pues la teoría de la evolución gradualista de Darwin no lleva razón, porque lo que se ve es que hay mutaciones que separan fenotipos, evidentemente. Y surge el mutacionismo. El mutacionismo, que es la teoría que explica que el agente evolutivo no es la mutación. Claro, yo he puesto aquí a Forrest Gump, si os acordáis de la película de Forrest Gump, la mutación pasa como con las cajas de bombones. No sabes la que te va a tocar, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pues igual pasa con la mutación. No sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde va a pasar. Por lo tanto, es difícil de explicar la evolución solo con mutaciones, evidentemente. Y lo que pasó después es otra historia, pero se dieron cuenta que el gradualismo podía... sale la teoría neodarwinista que explica la evolución. Pero bueno, eso es otra historia, como diría Maquiavelo, de la historia interminable, nunca mejor dicho. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué sucede? Pues empieza a haber experimentos que empiezan a reunir argumentos genéticos. Un argumento genético es dónde van los genes, porque nadie sabía ni lo que eran los genes, ni de lo que lo componía, ni dónde estaban. Es decir, en ese momento nadie entendía nada, solamente las leyes de Mendel. El primer experimento que hace Morgan precisamente con Drosophila para demostrar que los genes van en los cromosomas. Es lo que se llama la teoría cromosómica de la herencia. Se sabía que había cromosomas, se sabía que había nucleína, pero no se asociaba el gen y el cromosoma. Hasta que llega Morgan, que le dieron el premio Nobel por esto, y demuestra que los genes van en los cromosomas. Esto lo pongo para... los españoles tenemos que ver algo en esta historia de la genética, pues algo tenemos que ver. Y yo saco... Estamos en Almería, y yo soy de Granada, para los españoles estamos muy importantes, evidentemente. Pues mira, el mendelismo en España tuvo, en 1900, este fue el primer genetista que hubo en España, Antonio de Zulueta. Y además lo reconocía como un gran científico. Morgan lo tuvo en su laboratorio y estuvo reconocido mundialmente. Luego pasó lo que pasó y se acabó la historia de la genética, pero bueno. Pero él estudió, además a Morgan le interesó, él estudió genética en este escarabajo, que es Phytodecta variabilis, que todos lo conocéis, es el escarabajo de la patata, tiene muchos fenotipos y eso era lo que le interesaba, que hubiera mucha variación, hubiera mucha variabilidad. Y Antonio de Zulueta hizo cruzamientos entre individuos de diferentes fenotipos. Y encontró que aparte de que los cromosomas X, que Morgan, porque todos sabéis que hay cromosomas X y Y, que los cromosomas X llevaban genes, a Zulueta demostró que el cromosoma Y de este escarabajo también lleva genes. Y eso, pues claro, a Morgan, que estudiaba cromosomas sexuales, pues le interesó muchísimo. Ya digo que... Pero la verdad es que luego ha pasado desapercibido y la genética en España prácticamente no existe hasta los años 60 por ahí. Ahora hablaremos otro poco. Bueno, al mendelismo le salen ampliaciones del mendelismo, es decir, cuando se estudian muchos cruces entre muchas plantas de diferentes fenotipos, pues me empiezan a aparecer ampliaciones, pero no modificaciones, sino que es algo que también se explica de acuerdo con las leyes de Mendel. Por ejemplo, la dominancia incompleta. La dominancia incompleta que se llama es cuando el fenotipo de FS1 no es de ningún parental, sino que es un fenotipo intermedio de esa generación. La codominancia, cuando se expresan los dos caracteres, tanto el dominante como el recesivo. Es decir, no hay dominancia, codominancia, aparecen los dos caracteres, blanco y rojo. Y como veis puede ser
la distribución puede ser al azar, ¿no? Alelismo múltiple. Todo el mundo se acordará de los genes del grupo, todos sabemos nuestro grupo sanguíneo, A, B, 0, etcétera. Claro, hay 3 alelos, el A, el B y el 0, pero cada uno de nosotros llevamos 2 solamente, lógicamente. En la población existen esos 3 alelos. Herencia poligénica. La herencia poligénica, pues, es aquellos caracteres que se miden como la altura, el peso, el color, generalmente de los ojos, del cabello. Esos caracteres están determinados por una cosa que son poligenes, no por un gen, sino por la suma de la acción de muchos genes, pero todo heredable mendelianamente, lógicamente. Todo se explica de acuerdo con las leyes de Mendel. Hemos dicho que hay herencia ligada al sexo, porque claro, hay cromosomas que no son sexuales, que son normales, que llevan su par autosómico, y la herencia ligada al sexo también se explica mendelianamente. Y hay otro tipo de herencia que es la interacción entre genes. Claro, los genes es una simplificación de así, el gen para rojo, el gen para verde, eso no es una simplificación, porque el carácter rojo, el carácter verde resulta de la acción de una ruta metabólica, y en la ruta metabólica los enzimas interaccionan unos con otros, por lo tanto pueden cambiarse, dependiendo de la interacción aparece un fenotipo o aparece otro. Es decir, que no se puede, eso de que haya un gen concreto para un carácter concreto se da muy pocas veces. Lo que se dan son rutas metabólicas que explican pues los caracteres. ¿Vale? Bueno, quedaba un problema por dilucidar. ¿Cuál era? ¿Dónde estaban los genes? ¿En qué residían los genes? ¿Cuál era la molécula que tenía los genes? Pues nadie lo sabía. Hasta, bueno, en 1928, Griffith, un microbiólogo, pues hizo un experimento con bacterias y vio que cuando inyectaba una cepa rugosa que estaba viva con una cepa lisa, que normalmente, pero muerta, pero que esas cepas lisas matan a los ratones cuando están solas, pues esa mezcla de cepas rugosas con cepas lisas, pues muertas por el calor, mataban al ratón. Es decir, él identificaba que había un principio que transformaba las células rugosas vivas en activas y mataban al ratón. ¿Está claro? Va. Entonces, había un principio transformante, pero dijo eso y así se quedó, no digo más lejos. Luego vinieron otros 3 autores que también recibieron el premio Nobel, Avery, Leo y McCarthy, americanos además, lógicamente, y demostraron que el material hereditario era el ADN, el ácido desoxirribonucleico. El experimento lo tenéis y pongo esta transparencia porque luego nos vamos a referir un poco a ella. Simultáneamente a todos estos experimentos hay, y además porque también le pasó un poco como a Mendel, nadie le reconoció el mérito de sus investigaciones. Esta señora que tenéis aquí es Barbara McClintock, que seguro que la habréis escuchado mucho y seguro que os suena a algo. Barbara McClintock en el año 38 se dio cuenta de que había genes que saltaban de un sitio a otro y modificaban el fenotipo de las plantas. Cuando lo expuso, normalmente en un congreso en Estados Unidos, pues dijeron, eso es imposible. Alguien dijo, lo explica también que hay que creérselo, pero no es posible que existan genes saltarines, como le llamaban, genes que saltaran de un sitio a otro. Bueno, pero sin embargo, hoy sabemos que la uva roja y verde son productos de una transposición a un gen que cambia una ruta metabólica. O el maíz, pues estamos hartos de estudiar los transposones en el mar, donde lo estudió ella precisamente, en el maíz. O aquel que todo el don Diego de noche, que lo tenéis allí, que si os vais fijando ahí por todas las carreteras o por todos los jardines, pues hay algunos que tienen ese color salpicado de amarillo, rojo, verde, blanco. Eso lo producen los transposores. Y si os dais cuenta, porque yo eso se lo he observado, esas plantas que llevan transposones, las semillas son bastante más
infértiles que la semilla normal, porque se produce infertilidad por la transposición. Bueno, pues lo hizo esto, pero nadie le hizo caso. Hasta el año 83 no le hicieron caso de que había genes saltarines y le dieron el premio Nobel. Es decir, ahora hablaremos un poquito de eso. Es decir, no sabemos si es porque nadie se lo creía o porque era mujer, que también podría pasar. Que todo influye en la ciencia, incluso que era mujer. ¿Vale? Bueno, y viene un poco. Y aparece la palabra clave, que es un acrónimo, ADN. En el fútbol, eso lo lleva en el ADN del equipo. Eso todo el mundo no sabe lo que es el ADN, pero está en el ADN del equipo, eso es evidente. O los genes, el gen de la competitividad, es que somos competitivos porque lo llevan en el ADN. Todo el mundo utiliza el ADN como la herramienta, sirve para todo también, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, fijarse que en el 1953 es cuando se publica la estructura del ADN y que se sabía que ya era el material hereditario, pero no se sabía su estructura. Y lo publican a estos dos señores que tenemos ahí, Watson y Crick, que todo el mundo lo conoce. Y lo que llama la atención, fijarse, es que publicaron una sola página en Nature. Su artículo que revolucionó todo lo, como ha dicho Rosario Lezama, todo lo que ahora se hace, era de una sola página. No necesitaron tampoco escribir Don Quijote. Una sola página de perdón. Ya decían cómo funcionaba, cómo se replicaba, sugerían más que explicaban, sugerían cómo funcionaba, cómo se replicaba, y decían que tenía que haber una molécula intermedia para expresar. Es decir, hablaban del ARN mensajero sin nombrarlo, porque no lo sabían tampoco. Antes, y vuelvo a un poco, ya se sabía que el ácido nucleico era el ADN. Bueno, ¿y cómo se traducía? Pues bueno, el premio Nobel que tenemos en medicina es Severo Ochoa. Todo el mundo conoce a Severo Ochoa. ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Severo Ochoa? Pues porque se dedicó a estudiar el código genético y dedujo una serie de tripletes de codones de nucleótidos que se traducían a determinados aminoácidos. Tuvo mucha polémica también el Nobel de Severo. Severo Ochoa, se lo iban a dar un año, pero no se lo dieron y hubo mucha historia con él. No era tan claro que se mereciera el premio Nobel. Bueno, pero se lo dieron. Hasta aquí hemos llegado. No discutamos por eso, ¿eh? Pero fijarse que en el caso de Watson y Crick, una de las aportaciones, le dieron el premio Nobel, evidentemente, a Watson, Crick y Collins, que es el otro que está allí con gafas en la foto, como veis, ¿no? A ellos tres le dieron el premio Nobel por descubrir la estructura. Y dejaron fuera, qué curioso, a Rosalind Franklin, mujer. Rosalind Franklin, que quizás hizo los experimentos más decisivos para demostrar cómo era la estructura del ADN. Murió de cáncer de mama y murió prematuramente, porque quizás puede ser, suponemos, trabajaba con difracción de rayos X. Los rayos X, como todos sabemos, son mutagénicos. Pero la dejaron fuera. Nadie se acordó de ella. Curiosamente, en el mismo artículo, en el mismo volumen que publicó Watson y Crick, ella publicó sus resultados de difracción de rayos X. Pero nadie le hizo caso, tampoco, como a Max. Bueno, para que veáis cómo se hace la ciencia, ¿sí? Pero lo que oíamos, ¿no hemos olvidado de Mendel? No nos hemos olvidado de Mendel. Mendel sigue estando porque, si os acordáis, la replicación es semiconservativa y replica el ADN. Y tenemos dos copias, y eso es lo importante. Tenemos dos copias que se heredan de padre a hijo, pero por las leyes mendelianas. Mendel sigue estando presente en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN, ¿vale? Bueno, pues seguimos hoy, ya hemos llegado al hoy, porque hoy, para mí es hoy la secuenciación del ADN. Pues ya hoy secuenciamos ADN, pues como rosquillas, todos los genomas, esto, además baratísimo, los coreanos lo hacen muy barato, y casi todo lo que se ha desarrollado en el ADN se lo debemos a este hombre, que es Harris Mullis. ¿Y de quién es ese hombre? Pues el que inventó el termociclador. Este hombre fue el que inventó el termociclador, la PCR, tan famosa que tenemos hoy en día.
Harry Muller. Le dieron el premio Nobel también, pero Harry Muller era más listo que los otros, vendió la patente y se dedicó al sur. Se fue a las Bahamas y ella dijo, a mí que me dejen de historia, yo vendo la patente, ganó muchos millones de dólares y se fue a las Bahamas a hacer surf y se le fue un poco la cabeza porque se dedicaba pues, a lo que podéis suponer, a vivir la vida. Y vino a dar una conferencia al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y dijo, bueno, es cierto, esto es lo que yo no he hecho nada. Y dicen que fue un desastre. Y lo que yo quiero ir a Sevilla, que me han dicho que hay una fiesta que termina todo el mundo borracho. Así que se lo había montado. Luego negó que hubiera el SIDA fuera debido a un virus, fijarse dónde llegó. Era un poco sui generis, premio Nobel, acordarse. Pero más bien le gustaba el sur que la investigación. Bueno, y llegamos a un hito importantísimo en el desarrollo de la genómica o de la genética, que es cuando se publica la secuencia del genoma humano, que se hace en 2003, lo hizo Clinton, lógicamente, porque lo había pagado él, fundamentalmente, y lo hizo con Watson, pero no el Watson de Watson y Crick, evidentemente, sino Francis Watson, otro investigador americano, y el que tenéis es Craig Venter, a la derecha es Craig Venter, Venter era el más listo de los tres, porque Watson, ¿sabéis cuánto costó secuenciar el genoma humano? 150 millones de dólares. Eso costó porque hubo que secuenciar. Primero lo hicieron con Drosophila, luego lo hicieron para ver cómo funcionaba. Luego lo hacían fragmento a fragmento, ensamblando 150 millones de dólares. Era imposible, porque los repartieron entre muchos laboratorios y Venter dijo, trabajaba con el consorcio americano, y dijo, joder, esto es una labor de chino, nunca mejor dicho, no diré por aludir. Pero él dijo, yo lo que hago es de otra forma. Él dice, el shogun que llama, corto fragmentos muy pequeños y secuencio esos fragmentos y con unos ordenadores voy uniendo unos con otros. El trabajo lo hacen los ordenadores, no lo hacemos nosotros. Y en 4 meses mientras los otros habían tardado 7 u 8 años en intentar un borrador, él en 4 meses tenía el borrador hecho. Con lo cual le dijeron, vamos a hacerlo los dos juntos y la publicamos los dos juntos porque si no esto es un desastre. Bueno, lo publican el mismo día que publicaron, coincide la fecha con el de Watson y Crick, y vale, pues aquí estamos con la genómica y claro, era un hito decodificando el libro de la vida, un hito para la humanidad. Parecía que ya habíamos llegado a la meta y no era verdad. Habíamos empezado la carrera, evidentemente, o estábamos, preparándonos todavía, porque no habíamos hecho nada, es decir, se sabía pero de ahí no pasaba. Bueno, ¿qué queda por hacer? Hoy, fijarse, la primera tarea era completar el genoma, porque había secuencias que el doctor Lozano ha mencionado antes, que los genomas existen que son muy repetidas, como los centrómeros y los telómeros, y son muy difíciles de ensamblar y de reunir y de secuenciar. Entonces, aunque ellos presentaron el genoma en el 2003 completo, pero no era verdad, faltaba un 10% de la secuencia repetida. Precisamente en abril del 2022 y en Xi'an han publicado el genoma completo con el 10% ese que faltaba. Es decir, hoy sí se puede decir que tenemos genoma humano. Realmente. Son los centrómeros y telómeros que veis allí que están hibridados con fluorescencia. Y ha sido hace un mes, menos de un mes, ha salido publicado. Bueno, pues en esto estamos y lo que nos queda es lo más importante, es comprender cómo funciona el genoma y qué significa el genoma. Porque hay un montón de secuencias o de componentes genómicos que no se sabe bien qué hacen. Pues este es el genoma humano. Realmente en genes solo tenemos un 1,5%, es decir, la parte que nos hace a cada uno de nosotros es el 1,5% de nuestro ADN. El otro
está ahí. No sabemos qué función tiene o qué hace. Bueno, pues hay transposones. ¿Os acordáis de los transposones de McClintock? Pues tenemos transposones en nuestro genoma. Porque los lines, las cines son también transposones. Es decir, casi el 50% de nuestro genoma son transposones. Cosa bastante... y McClintock parecía que no merecía el premio Nobel. Pues parece que sí, que lo merecía la mujer. Luego hay retrovirus, y ADN basura. ADN basura es ADN que sirve o no sirve. ¿Sirve para algo o no sirve para algo? Bueno, pues se van incorporando algunas razones para que sirven. Por ejemplo, los transposones, que este es L1, uno de los transposones, sirven cuando un transposón salta, lo que provoca es un cambio, una mutación. Pues este L1, esto es un trabajo de unos científicos españoles, pues se ve como a lo largo de la escala evolutiva en un gen de desarrollo ha servido para adquirir un gen de desarrollo, y lo ha hecho un transposón. En este caso, la L1, ya digo, cuando saltan los transposones producen mutaciones. Pues este L1 pues produce cuando salta una mutación que produce hemofilia. Es decir, se van conociendo cómo se van incorporando los transposones y cómo eso sí tiene función o tiene significado, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de Mendel. Bueno, todo esto, como comprenderéis, hoy otra palabra clave es la bioinformática. Es decir, hoy la palabra clave para analizar genomas, para analizar cuál tipo de secuencia es bioinformática. Hay que saber bioinformática. Así que el consejo que os doy, que es mejor no daros consejos, pero bueno, es que si podéis estudiar bioinformática o la aprendáis vosotros por vuestra cuenta, os va a venir bien para vuestro futuro, ¿vale? Es importante. Pues este es el genoma humano. Había cambiado la transparencia, pero bueno. Pero mirad, no nos podemos olvidar de Mendel, porque con el estudio del genoma, esta página, que eso todos podéis acceder a ella, OMIN, es Online Mendelian Herencia en el Hombre. Es decir, hay una página que estudia la herencia mendeliana bioinformáticamente de caracteres y enfermedades humanas. Es decir, que Mendel no ha perdido significado en la ciencia del ADN, sigue teniendo significado. ¿Está claro? Es decir, Mendel sigue actuando, sigue haciendo. Incluso hay una técnica que se llama aleatorización mendeliana. Es una técnica estadística, podríamos decir, pero basada en las leyes de Mendel. Vosotros sabéis que hay enfermedades que no determina cuál es ni el gen ni dónde está el gen ese que determina enfermedades raras, este tipo de síndromes que se producen en la humanidad. Pues, si tenemos una serie de marcadores moleculares, los SNP, los Single Nucleotide Polymorphism, o algún marcador de ADN que no tiene que ser un gen, sino un marcador de una señal que hay en el genoma, y hacemos una aleatorización mendeliana, es decir, pues se hereda este gen se hereda con este marcador, y hacemos una asociación marcador-gen, podemos saber, sin estudiar el gen, si un individuo va a sufrir o no determinada enfermedad. Es una aleatorización mendeliana. Si miráis en Google, ponéis Mendelian Aleatorization, pues es de lo más actual que hay en la investigación. Y es asociación mendeliana entre genes y marcadores. Bueno, por eso digo que Mendel sigue teniendo bastante actualidad. Bueno, no sé si estoy... Voy a terminar rápidamente. Hoy todo el mundo conoce, ¿acordáis de la epigénesis que habíamos visto en la teoría epigenética? Es diferente a la epigenómica. Por eso le había sacado lo de la epigénesis. La epigenómica es las etiquetas que se le ponen a los ácidos nucleicos para que funcionen. Pero no cambian la secuencia del ADN, cambian la etiqueta, la metilación, la acetilación, con lo cual se activan o desactivan determinados genes. Y esa etiqueta puede ser también heredable. De hecho,
pero también se puede perder. De hecho, puedes tener patrones de metilación diferentes de padre a hijo. Bueno, yo lo he puesto así como es una excepción. Yo creo que no es ninguna excepción, sino que queda por estudiar bastante todavía de la epigenómica y sus consecuencias. Eso es hoy actualidad. Pero mañana, ¿y mañana qué? Pues mañana todo el mundo, pero mañana estamos descubriendo. Claro, mira, mañana pues la terapia génica. La terapia génica, porque ya tenemos que pasar a la terapia génica. Vale, pues esta chica, Serena Nissaina, que es una especialista en cáncer, dice que nunca llegaremos a vivir sin cáncer, pero sí, es decir, que nunca podremos curar el cáncer. Es decir, que la terapia génica sobre el cáncer no va a tener mucha eficacia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mutaciones y van a aparecer mutaciones, con lo cual siempre va a tener, y mutaciones diferentes, con lo cual podrá retrasarlo, pero nunca curarlo. Además, ellas han publicado un fenómeno que se llama el cataegis. Yo no lo sabía lo que era. Yo estudié latín cuando era joven, pero griego no estudié. Y el cataegis, que viene, y no me pidáis que lea lo que dice ahí, porque no sé lo que le dice eso en griego, pero cataachi, o bueno, lo que digan no lo sé, dice que es una tempestad de mutaciones que ocurren en determinados sitios del genoma. Mira, lo que quiere decir es que en un momento determinado en el genoma ocurre, por lo que sea, yo pienso que intervienen los transposones en esa tormenta de mutaciones, seguramente, que es un estado de hipermutación. Y eso produce el cáncer. Claro, ¿eso quién lo controla? ¿Qué terapia génica va a curar eso? Difícilmente. Bueno, mañana, o hoy mañana, claro, es que estamos entre, no sabemos si hoy es mañana, mañana es hoy, ¿eh? Estamos aquí un poco ambivalentes, ¿no? La terapia génica, claro, todos conocéis la herramienta CRISPR-Cas. CRISPR-Cas, pues la herramienta más versátil o más actual o la más fina que se ha conseguido para hacer terapia génica. Claro, todos sabéis que los CRISPR se descubre por Mójica, Francis Mójica, en Escherichia coli como un sistema, que es, no como, sino que es un sistema inmune de bacterias. Las bacterias se defienden de los fagos y los virus y tienen sistemas inmunes, igual que los virus se defienden de las bacterias y tienen genes contra los sistemas inmunes de bacterias. Aquí estamos todos peleándonos todos los días, es evidente. Bueno, pues Francis Mójica pues descubre los CRISPR, pero no se da cuenta de la potencialidad que tiene como herramienta de terapia génica. ¿Eso quién lo hace? Estas dos mujeres que tenemos ahí, Doudna y Charpentier. No sé si os acordáis que hace poco hubo una polémica que si le iban a dar el premio Nobel a Mójica, que si le iban a dar, que si no se lo habían dado, hubo una polémica. Y que no se lo dieron, evidentemente, se lo dieron a ella, porque a ella sí demostraron que podía hacer. Él descubrió los CRISPR, pero no como herramienta. Pero yo digo que los españoles es que somos un poco imbéciles, con perdón. Resulta que hay que dar el premio Príncipe de Princesa de Asturias, ¿no? O Princesa de Asturias de la Ciencia todos los años. Y hay que darlo este año. Y está entre Mójica y Doudna y Charpentier. Antes de darle el Nobel, ¿vale? A ella. ¿Y a quién escogen? En España. A ella. Y no se lo dan a Mójica. Claro, los suecos, que son suecos, dicen, pero si no se lo dan ni los mismos españoles, ¿cómo se lo vamos a dar nosotros? Se lo daremos a ellas, que le han reconocido la importancia que tiene. Así que, pero luego toda la prensa española, ¡joder! Se le han dejado a Mójica sin el Nobel. Pero si has podido darle el Princesa de Asturias, se lo dieron al año siguiente, ¿vale? Pero ya tarde. Bueno, la terapia génica. Hay experimentos en marcha, pero realmente todavía está por madurar. Y otra palabra que todo el mundo ya usa, como yo he puesto como la caja de Pandora. La caja de Pandora era la caja que abría y despertaba todos los males. Los transgénicos. Los transgénicos ya es eso, no te lo comas que es transgénico. No, es un transgénico. Los transgénicos es el nuevo demonio de la ciencia.
el desastre. Y realmente, pues tampoco es así, ¿no? Ahora yo hago una reflexión. Bueno, pues el transgénico es insertar un gen de un organismo que no lo tenía hasta ese momento y introducirlo. Luego haremos dos reflexiones, mejor dicho. Entonces, claro, vale, pues hemos metido un gen de un organismo a otro. ¿Y eso que será malo, será bueno para la salud del que se lo come? No, bueno, habrá que tenemos los científicos, pues no lo sabemos, ¿vale? Pero hay gente que sí lo sabe. Lo que va a pasar. Yo digo siempre que, mira, el trigo no es transgénico. El trigo del pan no es transgénico, es transgenómico. Porque es que reúne 3 genomas diferentes en una misma planta. Y lo hicieron los babilonios hace 10.000 años. Y no es transgenómico, no es transgénico. Con un gen, que es lo que hacemos nosotros. Es transgenómico. Y todavía, que yo sepa, que el trigo no ha cambiado nada del fenotipo humano ni nada de eso. Seguimos comiendo pan tan tranquilo. Pero, sin embargo, claro, los transgénicos hay quien los pone como el mal superior. Ya fijar, esto es una cosa que viene de la ciencia de antiguo. En 1900 hubo un visionario que decía, claro, cuando el hombre descubre el poder, siempre lo utiliza. Es decir, nosotros tenemos un poder, que es producir transgénicos. El problema es, decía ya en 1900, la ciencia de la herencia no tardará en proporcionar un poder de una magnitud formidable. Era un visionario, evidentemente. Y en algún país, en un tiempo, seguramente no muy lejano, ese poder se utilizará para controlar la conversión de todo un pueblo. Un poquillo exagerado también era parte visionario, pero bueno. Y que este control sea bueno o malo, para ese pueblo o para la humanidad, en su conjunto, es otra cosa. Es decir, habrá que ver, por eso decía, genética. No es genética, es genética. Tenemos que considerar la ética. ¿Acordáis de la primera transparencia? Pues hay que poner la ética. Bueno, seguimos con los transgénicos, porque es lo que está de moda, y además en ciencias experimentales, como y el laboratorio del profesor Lozano, lo que hacen son transgénicos, entre comillas, y lo que está en la prensa son transgénicos. Pues este chico, que es Siddhartha Mukherjee, que es un genetista, pues dice, si los genes determinan la estructura y de un organismo, y cuando los organismos determinan la naturaleza de un organismo, cuando el organismo empieza a determinar a los genes, tenemos un bucle. Es decir, tenemos los genes que determinan la estructura y el organismo, pero llega el momento que el organismo controla los genes. Pues estamos en un bucle, estamos en un círculo vicioso. Cuando se empieza a pensar en los genes como un objetivo a conquistar, es inevitable empezar a imaginarse el genoma humano como un objetivo de conquista. Vale, pues verdad. Pero él dice, la conquista de los seres humanos transgénicos. Y lo pongo como pregunta para que queráis que debatamos. Es decir, la cuestión está abierta. De hecho, todavía no hay ningún ser humano transgénico, evidentemente. ¿Vale? Pero la reflexión que quería yo hacer sobre los transgénicos es que hay estudios que demuestran que las personas que más saben son las que más dudan. Las que no saben son las que no dudan. Y los transgénicos en la sociedad, desafortunadamente, pasa eso. Todo el que sale en un periódico hablando contra los transgénicos es que no tiene ni idea. Nada. Y los demás que trabajamos con genética y que trabajamos con transgénicos, pues tenemos nuestras dudas, evidentemente. No podemos asegurar nada, que vaya a ser bueno, malo, regular, pero seguimos investigando, que es lo que se trata. Vale, bueno, había puesto 200 años se cumplen de menos. Aunque hagamos hombres transgénicos, esos hombres transgénicos le transmitirán sus genes mendelianamente a sus descendientes. Es decir, no por mucho que cambiemos la genética, va a cambiar la herencia mendeliana. La herencia mendeliana, como me ha sugerido Ricardo, hoy, ayer, hoy, mañana y siempre. La herencia mendeliana estará siempre. Y esto es lo que os quería decir. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Gracias, Carmelo. Qué maravilla de repaso histórico y conceptual de la genética, del futuro que nos espera, de las dudas que tenemos todos, más que razonables. Bueno, ha sido un poco larga, pero seguro que hay cuestiones que están en la audiencia. Yo creo que para 10 minutos de esto te prestas todavía, ¿no? Para 10 minutos de debate. Si me ayuda. Pues a ver, ¿qué cuestiones queréis plantearle? Yo tengo 5, solo te voy a hacer una, ¿vale? Pero voy a esperar a ver qué otros... No tiene ganas. Tengo 3. Entonces, si con 5 o 1, 3 ninguna. Bueno, la mía era una cuestión que subyace al progreso económico de Almería. Y entonces, ¿cómo relacionar a Mendel con lo que se ha venido hablando, se sigue hablando? De hecho, a finales de este mes hay un foro científico técnico en Almería que trata de, no solo científico, es más bien sociocientífico, ¿no? Que trata de reunir a 10 o 12 personas que han considerado desde algún estamento de la sociedad almeriense como interesantes para aportar ideas sobre qué es lo que ha pasado en Almería que ha posicionado a esta ciudad y a este entorno en un lugar relevante desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Y esto tiene que ver con el trabajo de Mendel. Entonces, esto se le debe en gran parte a Mendel. Creo yo, pero quería saber un poco. Y es que una de las contribuciones que ha hecho que Almería sea un modelo económico en el ámbito agrícola es el desarrollo de nuevas variedades, que es en definitiva lo que Mendel empezó haciendo, ¿no? Y lo que consiguió hacer, demostrando que la herencia de los caracteres es lo que propicia, y la variación en esa herencia, lo que propicia la génesis de nuevas variedades. De hecho, eso es lo que ha permitido que en Almería estén ubicadas la mayor parte de las grandes empresas de semillas, productoras de semillas del mundo. O sea, todas las empresas, excepto una o dos de las empresas de biotecnología vegetal y de desarrollo de la mejora genética, están en Almería. Y eso es así porque el gran patrimonio que generó Mendel fue recogido por holandeses, americanos sobre todo, a mediados del siglo XX, y pensaron, si yo tengo 2 líneas puras que genero un híbrido y ese híbrido lo vendo, el agricultor nunca va a poder hacer lo que venía haciendo desde siempre, que es recolectar unas semillas de ese híbrido para la siguiente campaña, para el siguiente cultivo. No, estarán obligados los agricultores a seguir comprándole las semillas porque el verdadero patrimonio está en las líneas puras que dan lugar a ese híbrido. Yo te quería preguntar en ese contexto si tú no crees que le damos excesiva importancia. La mayor parte de los alumnos de biotecnología, no sé si la mayor parte, espero que cada vez menos, pero una gran parte sueñan con dedicarse a la biomedicina. Todos quieren resolver el problema del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Es una paranoia. Yo trato de convencerlos, tratamos de convencerlos de que eso está muy bien, pero que comemos todos los días y el sustento de todos los días casi siempre está basado en las plantas. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees que le damos demasiada importancia al genoma humano y a lo humano y a lo humano y venga con lo humano? Y le restamos importancia a otros modelos de estudio de la genética, precisamente los que se basó Mendel para generar toda esta tormenta que ha sido la genética. Claro, es que Almería es un caso paradigmático de lo que ha pasado en la economía desde hace 50 años, ¿no? Entonces, claro, intentar comparar lo que pasa que también, y eso lo sufrimos todos los que aquí nos estamos dedicando a la investigación, hoy tú pides la genética humana lo tiene todo. El 99% de los recursos que se utilizan en investigación, bueno, a lo mejor es el 70%, ¿no?
pero es para humanos. Y publica si hace algo en humano. Es decir, desafortunadamente hemos entrado en ese otro bucle, que es que solo el humano importa. Claro, pierdes de referencia lo que tú dices, y dices bien, es que hay un sector, que es el sector primario, que desafortunadamente parece que importa menos. Que, hombre, ya digo que no. El otro día venía una declaración en El País de un investigador que dice: el tratamiento de las enfermedades raras debe ser gratuito y para toda la vida. Bueno, el tratamiento de enfermedades, primero tienes que determinar cómo está determinada esa enfermedad, cuáles son las rutas metabólicas. Eso supone un costo brutal, y luego no va a curar la enfermedad rara, la va a paliar. Pero sin embargo, él trabaja lógicamente en enfermedades raras humanas, dice que tiene que ser gratuito el tratamiento y la investigación. Claro, es poder contra poder. Yo, que tú me conoces, pienso que hay que equilibrar las cosas. Hay que equilibrar las cosas. Y como tú bien has dicho también, Almería ha hecho lo que ha hecho gracias a Almería. Porque todo lo que, o gran parte todo lo que comemos, es producto de la hibridación. Todo prácticamente producto de la hibridación. De transgénicos no, porque los transgénicos están prohibidos, están peligrosísimos. No, todo de hibridación. Entonces, es demente de donde comemos, realmente. No solamente, incluso en animales también se hace hibridación. Pero se pierde un poco el norte con este sentido. Es decir, cuando alguien es capaz de decir públicamente: no, la enfermedad es rara, yo la respeto, deben de ser tratamientos gratuitos a perpetuidad, pues claro, te planteas que eso significa que la sociedad tiene un coste que hay que Pero nadie se ha planteado que la alimentación debería ser gratuita y a perpetuidad y para todo el mundo. Eso no se lo ha planteado. Sí, decir, pues es que la Constitución dice que la vivienda también hay algunos la utopía es también puesta. Yo quería hacer una contribución. Yo creo que en este caso, en el ejemplo que está en la pregunta de Rafael, el gran hándicap que tenemos es que se ha hecho ese aforismo que lleva mucho tiempo en nuestra cultura, en la cultura hispánica, es el de que investiguen ellos, ¿no? Entonces, como había empresas privadas que estaban haciendo esa investigación, pues se ha dejado en manos de esas empresas privadas, y entonces parece que Almería no necesita otras cosas, pero no necesita eso, porque eso ya lo pagamos, ¿sabes? Eso están dispuestos a pagarlo, pero es realmente la base de todo nuestro sistema. Y luego hay mendelismos muy complejos, como esto de la hibridación, la mejora, los híbridos, que eso, él hacía híbridos, pero hacía híbridos de otra cosa, pero luego hay cosas que son tan simples como los famosos tomates RAP de Almería, se deben a la mutación en un único gen que se hereda de forma mendeliana. Se puede predecir cómo va a ser la herencia de ese carácter, pero lo que ocurre es que muchos, como casi siempre, nuestros políticos y nuestros dirigentes no controlan nada de herencia, y solo controlan los grandes no controlan nada de herencia. ¿Qué beneficio de la duda? No controlan nada, incluso el espionaje no lo controlan. Sí, yo creo que esa era también mi otra pregunta. Yo creo que en el futuro lo que deberíamos de invertir más, probablemente también debe ser una de nuestras contribuciones como profesores de genética, es hacer más divulgación y que la genética llegue a más ámbitos. Ahora que tú lo has mencionado, dentro de la medicina, en el ámbito de la medicina y demás, parece increíble que en nuevos planes de estudio, incluido el de esta universidad, la genética sea vapuleada o menospreciada. Y luego ocurre lo que ocurre, como el caso este que se ha publicado recientemente de la señora australiana que está en la cárcel porque sus hijos han muerto de una muerte súbita, cuando se ha demostrado que ella es portadora del gen, porque bueno, en este caso los juristas y ni siquiera muchos médicos conocen eso, la herencia. Entonces se ha utilizado un aforismo de un médico inglés que decía: una muerte súbita es mala suerte, dos muertes súbitas de tu hijo es mucha mala suerte, 3 muertes súbitas
es un crimen hasta que se demuestre lo contrario. Ese señor no tenía ni idea de genética mendeliana ni de las proporciones de la herencia. Si la madre es portadora de un gen de ese tipo, la mitad de sus descendientes lo van a tener. Y si la madre es homocigote y sobrevivió a ese gen, todos sus descendientes van a padecer ese síndrome de muerte súbita. Y es por no controlar algo que es básico. No saben. Básico. Porque no saben, no porque no sean más fuertes que nosotros, es porque no lo estudian. Yo tengo la experiencia y ¿hay medicina ya en la universidad? Pues mi experiencia en este sentido fue ir al decano de la facultad, estamos hablando de Granada, del decano de la facultad de medicina, que ha sido director del Instituto Carlos III de Medicina en Madrid, ser superior, y le dijimos, oye, fuimos al director, yo era secretario del departamento, oye, estáis haciendo el programa de medicina que ofrezcamos una genética médica. Y digo, a nosotros no nos hace falta. Así, con que en anatomía y embriología veamos todo lo que necesitamos. Sinceramente, eso fue lo que nos dijo. Lo que sí os quiero decir, y recordando un poco las palabras que estaban diciendo los profesores, es que la genética no es solo genética humana. La genética es genética. A mí cuando viene algún alumno, que vengo de bioquímica o de biotecnología, que hay en Granada, ¿en qué quieres trabajar? Yo en cosas de cáncer. Digo, pero tú vas a trabajar en el ADN, ¿no? Con ADN, ¿no? Vas a hacer PCR, ¿no? Sí. Digo, pues lo mismo te da trabajar con el ADN del garbanzo que con el humano, porque al fin y al cabo es ADN. Y vas a hacer las PCR con el ADN del garbanzo. Y a lo mejor el problema que vas a estudiar con el garbanzo, pues lo mismo de importante que vas a estudiar. Es decir, no os perdáis eso. El año pasado un TCM en biotecnología. No, yo quiero humano. Mira, ¿por qué no estudias una cosa que es la infección de hongos en moluscos? Y eso, mira, pues un molusco que infecta a un hongo que infecta a un molusco que puede tener importancia con la salud humana. ¿Te parece interesante eso? Pues tú vas a estudiar el ADN del hongo, no vas a estudiar ni el del molusco, vas a estudiar el ADN del hongo. Pero lo mismo que si tuviera el ADN de tu primo o de tu primo. Dime. Me va a preguntar respecto de los demonios de la ciencia, los transgénicos. El hecho de que tengan esa mala prensa, además de que hay multinacionales inmensas que están haciendo publicidad en contra de los transgénicos sistemáticamente, ¿no crees que también puede ser una deficiencia por parte de la comunidad científica a la hora de divulgar y de explicar por qué el término transgénico no es una cosa ni negativa, ni mala, ni de hecho que pueda tener ningún perjuicio para la salud, ni mucho menos? Mi opinión también, además de la crítica, también está la autocrítica de quizás nos hemos dormido eso en los laureles en no divulgar adecuadamente ese tipo de términos. Totalmente de acuerdo contigo. El científico hace ciencia, no hace publicidad. Yo siempre digo una cosa, si sale mucho en los periódicos, malo. Si sale mucho en los periódicos, es malo. El que salga mucho hablando alguien contra el transgénico en los periódicos, no. Pero hay que salir, porque si no te comen la tostada. Pero en este caso, que llevas toda la razón de lo que has puesto, voy a meter un matiz que creo que es importante. En este caso entra también las creencias. Fíjate, las creencias. Eso de que una genetista, que es compañera profesora de genética, sea la portavoz de los antitransgénicos en España, pues te da que pensar. Pero si luego averigua cómo es esa mujer, pues esa mujer, pues claro, tiene una ideología, que la ideología en estos casos, he dicho que la ciencia la hacen los humanos, y nos tenemos unos con otros, nos relacionamos unos con otros, y tenemos una ideología. Y la ideología de las personas, por mucha publicidad que haga, por mucho que le diga, tú dices que el transgénico es malo y tú te puedes poner, demostrar todos los días comiendo tu transgénico y no te pasa nada, que yo digo es que tienes suerte, porque no te pasa nada. Es decir, la ideología es muy importante. Hay gente que no la va a cambiar en la vida, por mucho que yo soy del Real Madrid
Y a mí no me va a cambiar Ya no se trata de estar aunque mal, pierda mucho, pero yo soy de Real Madrid. se trata más de un bando que de una opinión. Claro, Más de- es que en la ciencia hay banda. En la ciencia hay banda. Totalmente. Y eso lo sé que hacer. Es lo que estábamos hablando de las enfermedades humanas raras. Ahí hay bandos perfectamente establecidos. ¿Por qué? Porque los laboratorios, cuando te dedicas mucho dinero a ese tipo de enfermedades que sabes que vas a tener un público y muy caro, y los lobbies de americanos, los lobbies de los laboratorios, ponen, está claro. Es decir, la ciencia no es neutra, ni es aséptica, ni es, y la hacemos nosotros, claro. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Yo puedo hacer una? Sí, claro. ¿Algún celíaco o celíaca en la sala? Celíaco. ¿No? ¿Alérgico al polen? ¿Lo quiere decir? ¿El olivo? ¿Sí? Yo me acuerdo de tú que era Si alérgico. fuera transgénico tendríamos que cortarlo. Que digo que si el olivo fuera transgénico tendríamos que cortarlo. Claro. Habría que erradicarlo. Peligrosísimo. Crea alergia. Estamos utilizando argumentos con los transgénicos que no utilizamos con el resto de alimentos. Hay un montón de personas que son celíacas, son intolerantes a la digestión de las moléculas de alto peso molecular de la gramínea, del trigo. No pueden consumir trigo, son alérgicos al trigo. No pueden consumir ningún alimento que contenga trigo. No pueden beberse una cerveza porque contiene restos de trigo. Y sin embargo, eso es lo peor que tiene. Ahora ya hay cerveza sin trigo, sin gluten. Entonces, y sin embargo, no nos planteamos que son alimentos muy peligrosos porque son la base de nuestro sustento. Y sin embargo, a un futuro alimento transgénico porque podría generar alergias, no lo comercializamos nosotros, los europeos. Pero también es verdad que tenemos un alto poder adquisitivo y podemos permitirnos el lujo de hacer cosas extrañas. Yo en los cursos que doy hablamos de transgénicos y le digo a algún alumno, oye, si tu madre tú comes genes de ternera, y digo que no, yo me los pruebo. Digo, si tu madre te pudiera un plato de genes, ¿tú te los comerías? Yo no voy a comer un plato de genes. Digo, pues todos los días te estás comiendo los genes de la lechuga, los genes y mojando pan, los genes de todo lo que te comes. ¿Y te ha pasado algo por comerte los genes de la ternera o de la lechuga? No te ha pasado nada. Pues con ese razonamiento debería ser suficiente para que los transgénicos sean probados. Otra cosa es cómo los cultivan, que eso ya vosotros aquí, pero lo sabéis mejor que yo. Pero con ese razonamiento. Pero escucha, estudiantes de biología te dicen, ¿tú comes genes? Y yo no. ¿Y cómo haces tus propios genes? ¿Con qué material haces tu base? Digo, si es que los genes llegan, los genes de la ternera llegan a tu estómago y pasan a ser nucleótidos, que esos nucleótidos los utiliza tu organismo para hacer tus cromosomas, porque si no mal te iba ahí, si no los comieras genes de ternera, ¿vale? No, eso es evidente. Hicimos una prueba con un grupo de WhatsApp, porque había 20 alumnos, unos decían que sí, otros que no, digo, eran todos biólogos, allí había gente que te decía que sí, digo, como ahora están de modelo, todos tenéis grupos de WhatsApp, ¿no? Y me lanzaba esta pregunta, ¿ves cuánto? El 90% de los grupos de WhatsApp que no eran biólogos decían que no comen. Así que, si no comes genes, pues no puedes comer transgénicos. Muchas gracias.